Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, busquen el capítulo 1 de Juan. Juan, capítulo 1, donde veremos los versículos del 6 al 13, la luz verdadera. El salmista describe el amanecer del día en varios salmos, como los centinelas, los vigilantes que esperan ansiosamente la llegada del amanecer. Y creo que ese concepto de vigilar la noche y el amanecer, a lo mejor no estamos tan familiarizados en esta ciudad, que no nos levantamos tan temprano. Pero tal vez si has ido alguna vez a acampar y pues no duermes muy bien ahí en ese colchoncito, así que te levantas de la madrugada y estás allí antes del amanecer con frío, congelado, esperando ansiosamente que salga el sol. Y luego se acerca un poquito y los pájaros comienzan a cantar. Y dices, oh, ya pronto, ya la luz viene. Poco a poco la luz amanece y primero toca los montes y luego la cúspide de los árboles y luego finalmente te llega y te calienta y estás contento. Y poco a poco el sol llega a tocar todo. El salmista en el 19, hablando de esto, dice que de un extremo de los cielos del sol es su salida, su curso hacia el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. La luz llega a tocar todo. Es inevitable. Solamente hay que ver cómo es que cada cosa en la creación va a reaccionar a esa luz. Porque todos los animales reaccionan de manera diferente, ¿no? Ciertos animales rechazan la luz y van y se buscan sus cuevas y otros reciben la luz. El búho se esconde inmediatamente y el oso sale de su cueva al día. Y es interesante porque la luz es la misma, pero atrae a ciertos y luego aleja a otros. Hay un dicho en inglés que el mismo sol que derrite la cera hace dura la arcilla. Y esto ilustra muy bien el efecto que Cristo tiene sobre los seres humanos. Cuando Cristo brilla su luz, ciertos hombres rechazan la luz, odian la luz y buscan esconderse, y luego otros reciben la luz. Vemos ese ejemplo en Apocalipsis 6, cuando los reyes y los grandes y los siervos y libres escuchan de Jesús y ven algo de su ira y se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. O durante el ministerio de Cristo, que cuando los demonios estaban en presencia de Jesucristo, que gritaron y convulsaron a la gente. Pero otros reciben con gozo la luz, como Pedro cuando ve a Cristo hacer un milagro y cae en adoración y dice, aparte de mí, pecador, que soy un hombre, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En esta vida todos reaccionan de manera diferente a esa luz. Ahora, en el futuro todos tendrán la misma reacción. En el futuro todos nos doblaremos la rodilla y le confesaremos, Señor. Pero lo más importante, lo que determina nuestro estado eterno, es cómo reaccionamos a la luz aquí, hoy. Entonces, hay un paralelo aquí, ¿no? Entre lo que pasa en el mundo físico con el sol y lo que pasa en el mundo espiritual con Cristo. Y eso no debe de sorprendernos porque la Biblia misma llama a Cristo el sol. Lo describe así en varias ocasiones. Entonces, en la creación lo que vemos son tres conceptos. Primero, que los pájaros anuncian la llegada de la mañana, la llegada del sol. Y luego, cuando llega el sol, divide a todo animal en dos categorías, animales nocturnos y animales diurnos. Unos que reciben la luz, otros que lo rechazan. Y como dije, la Biblia misma habla de Cristo como esa luz. En particular, los últimos dos capítulos de la Biblia, Malaquías 3 y 4. En Malaquías 3 habla del ángel, el mensajero, que va a anunciar la llegada de Cristo como ese ave que anuncia el amanecer del día. Y luego Malaquías 4:2 dice que nacerá o amanecerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y hollaréis a los malos. Es decir, de que el amanecer del sol primero se anuncia y luego cuando llega divide a todos los hombres entre los que condena y los que
salva. Y veremos esas mismas tres acciones en nuestro texto, que primero Juan anuncia la llegada de la luz, luego la luz produce una de dos reacciones, o rechazo o disfruto, ¿no? Entonces, aquí en Juan 1, 6 al 13 veremos tres acciones relacionadas a la luz del mundo. Primero, anunciar la luz, rechazar la luz y disfrutar la luz. Anunciar la luz, rechazar la luz y disfrutar la luz. Vamos a leer el texto, hermanos, comenzando con el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Vamos a orar. Señor, siempre cuando leemos tu palabra queremos suplicar, Señor, que por medio de tu Espíritu tú ilumines nuestras mentes y nos ayudes a ver la cara de nuestro Señor Jesucristo, porque es en su faz que brilla todas tus perfecciones, oh Padre. Ayúdanos a ver las maravillas de tu ley y poder adorarte por medio de Jesucristo, buscando imitarle y seguirle en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por tu palabra y la forma en que nos corriges y nos animes por medio de ella. Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, haciendo un poco de repaso, para entender a un escrito siempre es muy importante comprender el propósito del autor. Y es lo mismo con este Evangelio de Juan. Y Juan nos dice en Juan 20, 31, explícitamente de que su propósito al escribir el libro es para que creyéramos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces nos presenta en todo el Evangelio de Juan explicándonos de 7 señales que apuntan y prueban esos 2 puntos. Vemos en las 7 señales como Jesús sanó enfermos, sanó a ciegos, sanó a endemoniados, alimentó a las multitudes, levantó a muertos. Luego la 7ª señal de su resurrección, levantó de entre los muertos. Y esas señales demuestran, prueban sin lugar a dudas de que Jesús es el Mesías, porque todas esas señales cumplen con lo que el Mesías debía hacer en el Antiguo Testamento, de sanar a ciegos, de sanar a la gente, de levantarse entre los muertos. Todo fue profetizado. Y también demuestra sin lugar a dudas de que Jesús es Dios, porque solo Dios es perfecto y solo Dios tiene poder sobre la muerte. Pero recuerden que cuando Juan dice de que quiere que nosotros creamos en Jesús, no tiene en mente un acto instantáneo de algo que haces una vez. Explícitamente dice para que creyendo tengan vida en su nombre. Y ese verbo en griego, creyendo, habla de una acción continua, constante. Juan tiene el propósito de levantar a Cristo en alto para que pongamos nuestra vista constantemente en Cristo y le contemplemos. Juan quiere que conozcamos a Cristo, ¿no? La vida eterna, según Jesús en Juan 17:3, es conocer a Dios por medio de Cristo. Entonces tenemos que conocerle en todas sus perfecciones, seguirle en todo lo que es. Y la semana pasada Juan nos dio 2 verdades que tenemos que contemplar y creer, meditar en ellas. Vimos el origen de Jesucristo en Juan 1, 1 al 5. De que Cristo es Dios eterno y que Cristo es creador resplandeciente. Y es necesario creer esto acerca de Cristo. Les di la ilustración de que si yo te pregunto, oye, ¿conoces a mi esposa, Cristal? Y tú me contestas, sí, la conozco. O sea, es bella, es linda, muy amable. Y estoy pensando, ok, sí la conoces. Siempre con una sonrisa, sí. Es rubia, americana.
¿qué pasó? No, o sea, mi esposa es latina, no es rubia, no es americana. Y entonces conociste a otra mujer. Y el punto ahí es de que tú puedes tener algunas ideas correctas acerca de Cristo, de su humanidad, pero si te equivocas en un atributo fundamental de Cristo, no le conoces, no puedes ser salvo. Tienes que creer que Jesús es Dios que habita la eternidad y tu creador. Recuerden en 2 de Juan 7, de que dice que si no crees que Jesucristo ha venido en carne, eres el anticristo. Tienes que creer que Cristo existía en la eternidad antes de su encarnación y que ha venido al mundo, Dios hecho carne. Si no crees esto, no puedes ser salvo. Tienes que creer que eres el creador que resplandece vida a todo el mundo, ¿no? Y Juan nos está preparando para la llegada, para la encarnación, y lo va a describir en el verso 14, de que el verbo se hizo carne. Entonces, ¿de qué se trata los versículos 6 al 13? Bueno, antes de llegar a la encarnación, Juan quiere prepararnos y explicarnos de que cada ser humano va a tener una de dos reacciones a esa luz, a ese verbo. Cada ser humano o va a rechazar la luz o va a disfrutar la luz. Y es algo tan importante, algo de vida o muerte, y por lo tanto hubo alguien que anunció la llegada de la luz para preparar. Entonces la primera acción que vemos es anunciar la luz. Vean ahí el versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces es un poco confuso, tenemos Juan el apóstol que escribe y Juan el bautista. Voy a tratar de ser explícito a qué Juan me refiero. Pero algunos piensan que Juan el escritor confunde el orden de los eventos, porque aquí en el verso 6 presenta a Juan el Bautista, luego habla de la encarnación de Jesús en el 14 y luego regresa a Juan el Bautista en el 19 a 40. Pero no está mezclando ideas, es de que Juan está presentando la historia de manera exactamente cronológica, porque Juan el Bautista nace antes de Jesús. Por eso se menciona aquí en el 6. Luego nace Jesús en el 14. Luego comienza el ministerio de Juan en el versículo 19. Y luego comienza el ministerio de Jesús en el 43, exactamente como pasó. Entonces, Juan es muy consistente, muy preciso. Y dice de que Juan llegó al mundo enviado de parte de Dios. Nació enviado de parte de Dios. El verbo ahí en griego es apostelo. De que Juan es un apóstol de Dios. Hay varios apóstoles en la Biblia. Bernabé fue apóstol de la iglesia en Antioquía. Tenemos los 12 apóstoles de Jesucristo, Pedro, Juan, Jacobo y los demás. Y en este caso tenemos a Juan, que es un apóstol de Dios Padre, enviado para anunciar la llegada de su Hijo Jesucristo. Como un pájaro cantando que ya viene la luz, ya viene el amanecer. Y vamos a ver el ministerio de Juan en los versículos 19 a 40. Entonces, no vamos a entrar en los detalles ahora, pero solamente quiero subrayar la importancia de Juan que a veces no comprendemos, que juega un rol importantísimo. Y la Biblia habla de él de manera realmente sorprendente. En Malaquías 3, Dios lo llama mi ángel, mi mensajero. El Antiguo Testamento termina en Malaquías 4 hablando de ese Elías que venía para preparar el corazón de la gente. No hubo ningún profeta de Malaquías a Juan, es decir, que la gente tenía mucha expectativa, no habiendo escuchado ninguna profecía por 400 años. Jesús dice que ningún hombre nacido de las mujeres es mayor que Juan. Pero otro detalle interesante es el hecho de que los judíos aceptaron a Juan como profeta. Y esto presenta una contradicción dentro del judaísmo. ¿Cómo? Bueno, es imposible recibir a Juan como profeta y seguir en el judaísmo. Imposible. Pablo argumenta esto en Hechos 13. Porque si Juan era un profeta verdadero, ¿cuál era su mensaje? ¿Cuál era el mensaje de Juan? Bueno, yo estoy aquí para señalar al Mesías. Yo soy un mensajero que anuncia la llegada del Mesías. Y eso significa que el Mesías necesariamente tenía que ser un contemporáneo con Juan.
Pero ese es un gran problema para los judíos, porque ya para el escrito de Juan, el Evangelio de Juan, en los 90 después de Cristo, ya han pasado 60 años desde la muerte de Juan el Bautista. Entonces el judío está entre la espada y la pared. Si Juan era enviado por Dios, como todos ellos dijeron, entonces el Mesías ya había llegado y hace décadas. Entonces, ¿es Jesús o nuestra religión no tiene ningún sentido? Juan juega un papel muy, muy importante para convencerlos de la verdad de que Jesús es el Mesías. Dice el versículo 7 que su ministerio era dar ese testimonio, de testificar de que el Mesías ya había llegado. Dice, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Tenía que anunciar como un mensajero que llega a la ciudad antes del rey y dice a la gente, prepárense, ya hay que enderezar el camino del Señor y estar listo para su llegada. ¿No? Dice en versículo 7 2 veces, ¿no? Que vino por testimonio para que diese testimonio. 2 veces se repite esa palabra. Creo que demuestra que es un concepto muy importante y lo es. Lo vemos en el Nuevo Testamento en particular, la importancia de dar testimonio. Los apóstoles en Hechos constantemente repiten de que somos testigos, vimos, ¿no? Muy, muy importante que esos testigos que daban testimonio. Y es interesante a través de los siglos también, aún después del escrito de la Biblia, porque cuando luego vino la persecución en contra de los cristianos, hubo un momento en la vida de ellos en donde tenían que dar testimonio, un testimonio decisivo, que fue en su martirio, cuando estaban dando su vida por no rechazar a Cristo. Y aparentemente hubo tantos casos así de que la palabra griega testigo, que es martus, a través de los siglos llegó a comunicar la idea de un mártir, donde nuestra palabra viene. Y digo, eso es importante porque Juan el Bautista realmente fue el primer mártir que da su vida directamente por Jesús, ¿no? Predicaba arrepentimiento, predicaba a la gente, arrepiéntense, y pues fue matado por Herodes que no quiso arrepentirse, ¿no? Y la aplicación es clara. Cuando damos testimonio acerca de Cristo, tenemos que hacerlo sin importar las consecuencias, sin pensar en lo que la gente pueda hacernos. Nuestro rol obviamente es diferente al de Juan, pero el principio es el mismo, de que cuando se anuncia la luz, la gente va a reaccionar de una de 2 maneras, o rechazar la luz o disfrutar la luz y recibirla, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito de ese testimonio? ¿Por qué anunciamos a Cristo? Bueno, al fin del versículo 7, a fin de que todos creyesen por Él. La luz se anuncia para que todos puedan ser salvos. La salvación de la gente para la gloria de Dios siempre es nuestro motivo. Pero es interesante cómo Juan, el escritor, lo pone, de que a fin de que todos creyesen por Él. Y a lo mejor si estás leyendo rápido y ves creer en Él, estás pensando creer en Él es creer en Cristo. Pero en este caso no. El pronombre Él, el antecedente de Él es Juan, a fin de que todos creyesen por medio del testimonio de Juan. Obviamente es Cristo quien salva a los suyos. Pero todos van a llegar a ser salvos, todos van a creer en Jesús por medio del testimonio de alguien que anuncia a Cristo. Van a estar listos para la llegada de la luz porque fue anunciada. Y eso nos habla de la importancia del rol del anuncio. Sin el anuncio nadie se prepara. Sin el anuncio nadie se salva. Es lo que Pablo también nos enseña en Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Juan es enfático. Tenía que haber ese anuncio. Pero ya que exalta tanto el ministerio de Juan, quiere aclarar, y entonces pone ahí en el verso 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Juan el escritor deja en claro, Juan el Bautista no salvaba a nadie. Él no era la luz del mundo, solamente la anunció. Juan no era el Mesías, no era la luz del mundo, pero vivió para testificar, para decir al mundo, ya viene la luz del mundo, ya viene el amanecer, como el ave que está cantando a todo el reino animal, ya viene la luz, prepárense, alístense. Y lamentablemente, cuando unos escuchan ese canto, pues se preparan para rechazar, para esconderse, para alejarse de la luz. Y otros escuchan el canto y se preparan para salir y disfrutar la luz, ¿no? El canto no brilla, el canto no calienta, pero sí anuncia que viene. Y Juan, eso fue su mensaje. Ya viene la luz, prepárense, crean en él. Dices, ok, Josías, Juan, veo que tenía un papel importante, pero yo no soy enviado por Dios, yo no soy apóstol. ¿Cómo lo aplico? Bueno, claro, no somos anunciados a anunciar la primera venida como lo fue Juan, pero creo que ven por aplicación, ¿no? Que todo cristiano tiene el mismo deber de preparar a la gente ahora para la segunda venida de Cristo. Debemos dar testimonio de la luz que viene para que todos crean en Él. La luz de la eternidad viene pronto, ¿no? La luz en el mundo espiritual ya está disponible, pero pronto la luz del mundo viene de regreso al mundo físico. Y la gente tiene que estar preparada. La gente tiene que arrepentirse ya para que no experimenten el fuego de esa luz. Debemos anunciar, como hizo Juan, anunciar la pronta llegada de la luz. No, tenemos que ser exactamente como Juan, de menguar. No predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo, la luz del mundo. Ahora, ¿cómo es que la gente reacciona a esa luz? Una de dos maneras, rechazar o disfrutar. Primero veamos a los que rechazan. Rechazar la luz, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz verdadera. Ahora, ¿por qué lo llama la luz verdadera? Yo creo que verdadera en contraste a la luz natural del sol, que alumbra lo físico, pero solamente alumbra en esta dimensión, no alumbra nada eterna, no alumbra nada que va a durar, que va a perdurar. C.S. Lewis, ilustrando eso, dice, creo en Cristo como creo que el sol ha salido, no porque lo vea, sino porque gracias a Él veo todo lo demás. De que en Cristo vemos todo, o sea, vemos todo lo que es verdad, todo lo que es eterno. Porque es simplemente así, cuando hay luz uno ve, cuando no hay luz uno no ve nada. Cristo es la luz porque en Él todo es iluminado. Sin Él somos ciegos a toda realidad eterna. Y Juan agrega de que Él, Cristo, es quien alumbra a todo hombre. Y yo entiendo entonces de que está hablando de absolutamente todo hombre. Obviamente Cristo nos ilumina, o sea, los que son suyos, nos ilumina de manera salvífica, de manera diferente a la forma que ilumina a los incrédulos. Pero aquí presenta a Cristo iluminando a todos de manera no salvífica, ¿no? De que alumbra su luz, brilla su luz sobre cada ser humano. Recuerden los primeros 5 versículos, vimos de que Cristo es la vida. Y obviamente nosotros que somos creyentes tenemos vida eterna en Cristo y eso es diferente a la forma que los incrédulos tienen vida, pero aún la vida temporal que el incrédulo tiene viene de Cristo. Él es la fuente de toda vida en este universo. Cristo es como el Padre que hace que su sol salga sobre los justos y los injustos. Cristo da vida, da luz, por lo menos de cierto tipo, a cada ser humano. Él es quien brilla. Y de hecho, Él ofrece su luz, ofrece su salvación a todos, ¿no? Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Dijo en Juan 3 que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ilumina a todos. Pero
solamente da ojos a algunos. Y por eso la reacción de todo hombre es diferente. Obviamente el cadáver, el muerto espiritual, Efesios 2, pues Cristo le está brillando su luz, pero no responde, no disfruta esa luz, ¿no? Entonces, unos reciben, otros rechazan. Versículo 10 agrega, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hablando en general de la encarnación, que Cristo estuvo en el mundo que él mismo hizo, pero dice que el mundo no le conoció. Ahora, ¿qué significa que el mundo no le conoció? ¿Significa que no supieron que estuvo, no conocían ciertos datos, cierta información de él? No, recuerden de que el verbo conocer, cuando una persona conoce a otra persona en la Biblia, que no se trata de información, se trata de una relación íntima. Conocer a Cristo no trata de saber datos acerca de Él. Los demonios saben mucho de Jesucristo, saben mucha información, mucho más que nosotros. Pero eso no significa nada. Conocer a Cristo es tener una relación íntima con Él, es seguirle, es creer en Él, es buscar ser transformado a su imagen. Piensen en cómo el verbo conocer se usa en la Biblia. Incluso se usa como eufemismo, ¿no? De que Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo, que José no conoció a su mujer María hasta después del nacimiento de Jesús. La Biblia habla mucho de esto y que Dios nos conoce. Recuerden en Romanos 8:29, describiendo a los que son salvos, los escribe simplemente así, que son los que Dios conoció de antemano. Y los que no son salvos son los que van a escuchar esas palabras de Jesucristo: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Conocer a Cristo es entrar en una relación íntima con Él, es seguirle, es conocerle más y más, buscando ser como Él, buscando imitarle y serle agradable. Y eso es un punto muy importante para nosotros que estamos en la iglesia y que estamos aprendiendo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, mucha información acerca de Cristo, que no podemos confundir esas dos cosas. Saber información acerca de Cristo no es conocerlo. El lugar más peligroso para el ser humano, el lugar más peligroso es cuando crece en su información acerca de Cristo, pero no crece en su amor por Cristo. Porque el crecer en información acerca de Cristo te hace sentir, te engaña a pensar que estás conociendo más y más de Cristo. Porque nuestros cerebros saben más información. Pero esto no es lo mismo, ¿no? Conocer a Cristo es amar a Cristo, es seguir a Cristo, es ser como Cristo. Y amar a Cristo tiene su fruto que es evidente a todos. Porque el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, si no estás creciendo en obediencia a Cristo, motivado por amor a Cristo, no estás conociendo a Cristo. No puedes decir que conoces a Cristo, que has recibido a Cristo, si no le obedeces, si sigues viviendo en las tinieblas, ¿no? Tienes que abrazar la luz, andar en la luz, en la santidad. Ahora, obvio, no somos perfectos. Cada persona peca. Por eso los cristianos nos caracterizamos por la confesión, y que estamos confesando constantemente nuestros pecados. Pero existe una gran diferencia entre el animal que vive en las tinieblas y disfruta las tinieblas y odia la luz, y la criatura que vive en la luz y de vez en cuando peca, entra en las tinieblas y luego lo odia y lo confiesa y regresa a la luz. Los cristianos somos los que estamos viviendo en la luz, los que disfrutamos la luz. Pero el mundo no, el mundo rechaza. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es como increíble para Juan, que vino a su propio mundo, a los suyos, y allí fue rechazado. No llegó a tierra ajena, no llegó a otro mundo creado por otro, vino a casa. Incluso vino a los judíos, a los suyos, a su propio pueblo,
y los suyos le rechazaron. Y obvio, no es que solamente los judíos son los malos. O sea, cada ser humano hubiera hecho lo mismo. Que cada ser humano es malvado, ¿no? Todos sin Cristo odiamos la luz, ¿no? Amanece la luz de Cristo y el hombre natural corre a toda velocidad. Como les dije la semana pasada, que prende la luz y las cucarachas desaparecen porque no aguantan la luz, como el murciélago, que realmente no puede aguantar la luz del día, tiene que esconderse, tiene que salir de la luz. Que realmente nos lleva a otra verdad que es difícil de aceptar, y es de que por un lado es obvio de que Cristo alumbra a todo hombre. Dios ofrece su salvación a cada ser humano. Y por lo tanto, cada hombre es responsable por recibir la luz y no rechazar la luz. Si un hombre rechaza la luz, solamente él es culpable por eso. Y el hombre sufrirá en el infierno por su pecado de rechazar a Cristo. Pero al mismo tiempo, Dios es soberano en la salvación. Porque no es como el animal nocturno, simplemente puede decidir vivir en el día. No es de que el murciélago puede decir, ok, yo quiero ser ave de este momento en adelante, ahora voy a vivir en el día. No es posible. ¿Mudará el leopardo sus manchas? No es posible cambiar de animal, ¿no? De hecho, el hombre natural es un muerto espiritual, es un cadáver. No responde a la luz. O sea, el sol puede brillar todo lo que quiere a un cadáver y el cadáver nunca va a disfrutar de su luz. No tiene esa capacidad. Odiamos la luz en nuestro estado anterior como hombres naturales. Y eso nunca, jamás se vio más claramente que cuando la luz del mundo llegó al mundo, llegó a los suyos, le mostró su amor, les mostró su gracia, les brilló toda su luz y le crucificaron. Tenían que apagar esa luz. Simplemente no lo aguantaba. El hombre natural es tan depravada que siempre rechaza la luz. Y eso nos lleva al último punto, de que si alguien va a responder positivamente a la luz de Cristo, es porque primero Dios tendrá que intervenir y cambiar a esa persona. Dios primero tiene que cambiarnos de animales nocturnos a animales diurnos. Dios primero que levantarnos como muertos y darnos vida. Y en ese punto también veremos la misma dinámica con el cristiano, de que primero es nuestra responsabilidad creer, es nuestra responsabilidad recibir la luz, andar en la luz. Pero si es que vemos la luz, la razón que ahora vemos la luz y no antes no tiene nada que ver con nosotros, sino porque Dios nos hizo renacer primero y por eso vemos su luz. Vean ahí el versículo 12. Tercer acción, disfrutar la luz. Dice el verso 12, más a todos los que le recibieron. Entonces, son dos grupos solamente. Hay los que rechazan y ahora hay los que reciben. Y noten el énfasis. Dice que todos los que recibieron llegan a ser hijos de Dios, sin excepción. La palabra griega ahí traducida todos es interesante. La RAI lo define así. A una extensión, es el diccionario griego. Estoy culpando a los españoles por algo que no hicieron. El diccionario griego lo define así: a una extensión de espacio o tiempo que es de la misma extensión que otra extensión del mismo orden. Parece ser escrito por un español, perdóname. Porque yo lo leí como 3 veces y digo, ¿qué significa esto? Mira, solamente esto. Está diciendo que la palabra significa exactamente la misma extensión, exactamente la misma cantidad. Cada uno, sin excepción, cada uno que recibe la luz, llega a ser un hijo de Dios, sin excepción. Enfatiza que nadie cae por las grietas. Cristo afirma, esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
todos sin excepción de los que reciben la luz de Cristo llegan a ser hijos de Dios. ¿Y qué significa esto de recibir a Cristo? Bueno, Juan lo define, lo aclara ahí en mitad del verso 12. Los que reciben a Cristo son los que creen en su nombre. Los que creen. Como dije, un concepto tan importante en Juan, ¿no? El propósito de todo, si lo leamos de nuevo en Juan 20:31, os he escrito esto para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ese creer es confiar constantemente en Cristo. Los que creen nuevamente en el versículo 12, Juan 1:12, es explícito en griego, se refiere a una acción continua, de que es algo que haces sin cesar, de que confías, crees, sigues a Cristo. Y agrega de que hay que creer en su nombre, creer en su nombre, creer en todo lo que Él es. Recuerden, en el contexto judío, tu nombre representa todo lo que eres, todos tus atributos. Entonces, creer en el nombre de Jesús es abrazar su deidad, es abrazar su humanidad. Creer en el nombre de Jesús es creer en todos sus atributos. Creer en el nombre de Jesús es buscar comunión con su amor, con su santidad. Creer en el nombre de Jesús abarca todo. No puedes creer en el nombre santo de Jesús sin seguirle, sin obedecerle. ¿Cómo puedes decir que crees en el nombre misericordioso de Jesús y no evangelizas? ¿Cómo puedes decir que crees en Jesús lleno de compasión y no sirves a los santos? No es posible. Si crees en el nombre de Jesús, le vas a seguir en todo. Vas a confiar en Él y seguirle en todo. Vas a llegar a ser como Él en toda su humanidad perfecta. Dice ahí al final del 12 que ese grupo que cree en Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Suena un poco interesante ahí en el Reina Valera de ser hechos hijos de Dios. La idea en el original es simplemente llegar a ser hijos de Dios. De que al creer en Cristo nos da el privilegio, el derecho de ser legalmente adoptados a la familia de Dios. Y otra nota interesante, Juan usa dos verbos para hablar de Jesús siendo el Hijo de Dios y nosotros como los niños de Dios, los hijitos, como se traduce en las epístolas. Reserva una palabra solamente para decir que Jesús es el único Hijo de Dios. Y creo que es importante marcar esa diferencia porque a veces nos olvidamos de que somos hijos, sí, pero nosotros somos hijos adoptados, que es diferente que Jesús, que es un hijo natural, no encuentro mejor palabra, pero un hijo engendrado en la eternidad de su Padre. Entonces Juan afirma de que nosotros llegamos a ser parte de la familia de Dios, los hijos de Dios. Y el hecho de que no somos hijos naturales no lo hace como que menos especial, porque ser adoptados trae todos los beneficios de un hijo normal. O sea, la herencia de los santos es la misma herencia que el Padre da a todos sus hijos, una herencia eterna, infinita, ¿no? Todas las bendiciones en los lugares celestiales nos pertenecen en Cristo. Es increíble lo que Dios ha hecho por nosotros, el hecho de que Dios quiera pasar la eternidad con nosotros, de poder bendecirnos y tener comunión con nosotros. Pero al leer esto, de que por recibir la luz ahora llegamos a ser hijos de Dios, si hemos estado prestando atención de que el hombre natural aborrece la luz, es como que, pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo es de que Dios me pueda adoptar si sigo odiando la luz? Si somos como animales nocturnos que odian la luz, que rechazan la luz, ¿cómo vamos a vivir en una familia, en la familia de aquel que es luz admirable? Como que no va a funcionar. Y la respuesta viene en el 13, de que primero nos va a engendrar de nuevo, de su espíritu.
Entonces, si nos preguntamos cómo es de que llegamos a ser hijos de Dios, dice en el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Carne engendra a carne. Es lo que Cristo explica a Nicodemo en Juan 3. Lo que nace de la carne, carne es. Si vamos a llegar a ser hijos de luz, tenemos que ser engendrados de luz. Tenemos que nacer de nuevo, del Espíritu, de arriba. Y ese nuevo nacimiento no se puede efectuar por las vías normales de la concepción humana, de la carne, ¿no? Y Juan menciona 3 maneras en que los hombres buscan efectuar su propia salvación, buscando vías de la carne. Primero dice que no somos engendrados de sangre. No, la salvación no se obtiene porque eres de cierta sangre, de cierta raza, con cierto apellido. Recuerden que los judíos tenían un problema fuerte en ese lugar, en que dijeron, somos los hijos de Abraham, ¿no? Por eso soy un hijo de Dios. No tiene nada que ver si eres judío, si eres bárbaro, escita, o sea, libre, esclavo, no importa de tu raza, ¿no? La salvación no viene por esa vía. La salvación no tiene que ver con sangre. Ni tampoco dice la voluntad de la carne. Es decir, que la salvación no se obtiene por voluntad propia. No viene por tus propios esfuerzos, por tus propias obras. No puedes hacer nada para salvarte a ti mismo, ¿no? En la carne todos nacemos como animales nocturnos que aborrecemos la luz y no podemos hacer nada al respecto. Aun si hoy decidieras vivir en santidad el resto de tu vida y lo lograras, que no puedes hacerlo, pero tienes que pagar por los pecados que ya has cometido, ¿no? Las obras no nos pueden salvar. Pablo es explícito en Efesios 2:8 de que la salvación es por gracia, no por obra. Solamente es Dios que nos convierte por su Espíritu. Finalmente agrega ni de la voluntad del varón. La salvación no se obtiene por ningún varón, por ningún sistema humano. Ninguna religión humana salva. Uno llega a ser hijo de Dios solamente cuando Dios lo engendra. Dice final del versículo 13, los hijos de Dios son los que son engendrados de Dios y punto. La salvación es de Dios, cuando Él obra, cuando Él da vida. Cuando Dios da vida a un muerto, le engendra y le da vida nueva. 1 Pedro 1 dice que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 2 Corintios 5:19 dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Efesios 2:10 somos hechura suya, un trabajo de Dios. Entonces, vemos que por un lado, tú tienes la responsabilidad de recibir la luz, de disfrutar la luz, ¿no? Tú tienes esa responsabilidad. No tienes que dejar de rechazar la luz como lo hacía antes. Pero por otro lado, no puedes hacerlo, no puedes hacer nada. Un incrédulo jamás va a venir a la luz por voluntad propia. No es capaz. Dios primero tiene que intervenir y dar vida. Adoptando una ilustración de R.C. Sproul, muchos pastores presentan la salvación así como ilustrado por un hombre que está ahogándose en una piscina. Y Cristo en su gran misericordia, en su gracia, pues le avienta la salvavidas y le ayuda a llegar al piso y gracias a Dios está a salvo. Y no tiene nada que ver esto. Cristo no colabora con el hombre para obtener su salvación. Es de que el hombre natural es un cadáver podrido que ha descendido hasta el fondo de esa piscina y yace sin vida, yace sin esperanza. Y Cristo en la cruz desciende hacia el abismo de la muerte y saca a ese hombre del océano de su pecado y le hace boca a boca y le sopla vida eterna. Es una obra de Cristo que Él hace sin nuestra participación.
salvación es de Él. Nacer de Dios es estar muerto y ahora tener vida. Nacer de nuevo es odiar la luz y luego ahora disfrutarla, ¿no? Entonces, es una obra que Dios hace en el corazón del hombre. Toda la humanidad se divide en dos reacciones: los que rechazan la luz y los que por gracia de Dios les da vida y entonces luego disfrutan la luz. Y se dan cuenta de que hoy esta resurrección del que estamos hablando es solamente espiritual, tratando con el hombre en su parte inmaterial. No afecta a nuestros cuerpos físicos todavía, pero no será así para siempre. Pronto Cristo va a regresar y brillará su luz también en este mundo físico. En su reino eterno no habrá sol porque Él mismo será nuestra luz. Y eso también nos recuerda de la urgencia de recibir la luz de Cristo hoy en la esfera espiritual. Porque cuando Cristo regresa a este mundo físico, ya no habrá más oportunidad. Todos los que le han rechazado irán al infierno. Solamente los que le han recibido irán a su reino eterno. Entonces, en conclusión, primero vimos el anuncio de la luz, de que Juan el Bautista, como el pájaro por la mañana, anunció la llegada del amanecer. La luz viene, hay que prepararse. Y nosotros también podemos aprender de esto, de que debemos anunciar a la gente: Cristo regresa pronto, arrepiéntate y cree en Él. También vimos que el mundo odia la luz de Cristo, le rechaza, no quiere conocer a Cristo, no disfruta de su luz, prefiere su pecado, ¿no? Y podemos aprender de esto, de agradecer al Señor por sacarnos de esto, por darnos vida, porque éramos exactamente iguales. Y finalmente hay los que creen en Cristo, los que reciben a Cristo y llegan a ser hijos de Dios. Pero eso no porque eran mejores cadáveres de otros. Eso no es porque hubo algo en nosotros que Dios amó. No, llegamos a ser hijos de Dios porque Dios en su beneplácito, para la alabanza de la gloria de su gracia, escogió la escoria del mundo para salvarnos y bendecirnos. ¿Y tú de qué tipo eres? ¿Los que rechazan o los que reciben? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, simplemente analizar la vida. ¿Estás viviendo en la luz? ¿Abrazando la luz? ¿Disfrutando la luz? Cuando pecas y entras por un momento en las tinieblas, ¿te afecta? ¿Te afecta como un murciélago? O sea, viendo una luz que no aguanta. Debe ser una reacción así, de que yo no aguanto seguir el pecado, porque soy un hijo de luz, tengo que permanecer en la luz. Obviamente no somos perfectos, pero si tú disfrutas las tinieblas, eres un animal nocturno que tiene que suplicar al Señor que te salve, que te dé vida nueva, que te perdone tus pecados y que te haga ser un hijo de Él. Todo lo que hacemos debe ser motivado por amor a Cristo, por andar en su luz, por aprender de Él. Recuerde, no hay nada más importante que creer en Cristo. Existe un solo pecado que te condena, que es rechazar a Cristo, rechazar su luz. Cualquier otro pecado, Cristo te lo perdona. Pero si rechazas a Cristo, no hay otro Salvador. ¿No? Hay que creer en Él todos nuestros días. Si hoy rechazas la luz, te quemará con su ira por toda la eternidad. Si hoy recibes la luz, te iluminará con su amor por toda la eternidad. Así que hay que orar que el Señor nos ayude a abrazar su luz, disfrutar su luz y seguir creyendo en Él. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu palabra que nos revela todas tus perfecciones. Gracias por la forma que hemos visto a nuestro Salvador en esta mañana. Y oramos que nos ayudes, Señor, en esta semana de andar en tu luz. Ayúdanos a odiar más las tinieblas y a disfrutar más obediencia a ti.
Que todo lo que hagamos sea motivado por tu amor, sea motivado por un amor hacia ti, un deseo de caminar contigo en la luz. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén.